noches, querida audiencia. Como siempre, bienvenidos a Mirando Lejos. Estamos recurrentemente hablando de que los sistemas políticos pierden legitimidad. La legitimidad de un sistema político está compuesta por dos elementos esenciales. Primero, el origen, la soberanía popular, un gobierno tiene que ser electo. Y segundo, un sistema político se legitima por los resultados que arroja. Esto quiere decir el comportamiento de los actores políticos, soluciona o no los problemas de la gente, es o no es creíble para la gran mayoría de la población. Hay sistemas políticos que han perdido su legitimidad, como por ejemplo, recuerdo yo, el Shah de Persia. Persia estaba, o lo que hoy es Irán, antes se decía Persia, tenía un crecimiento económico y un proceso de modernización increíble. Y sin embargo, el régimen político perdió su legitimidad y desde aquel entonces hasta hoy en día está gobernado por una suerte, no diría de gobierno teocrático, en el sentido de que no es un gobierno secular. El gobierno, el Estado y la Iglesia tienen un tronco en común. Podemos definirlo como un Estado teocrático. Imagínense, un Estado moderno pasó a un Estado tradicional religioso. Por otro lado, podemos recordar la Revolución Francesa. También la revolución se produce no porque el país estaba recesionando económicamente, estaba estancada la economía, no. Francia crecía. El problema es que se daban privilegios, la gran mayoría de la población estaba excluida del proceso de toma de decisiones. El tercer Estado pagaba más tributo y tenía menos capacidad de incidir en la formación de la voluntad política del Estado. O sea, una sociedad política pierde su legitimidad. Pierde su legitimidad cuando el ciudadano cree que hay ciudadanos de primera, nepos babies, y cree que hay ciudadanos de segunda, y él se considera un ciudadano de segunda. Un sistema pierde su legitimidad cuando el ciudadano solamente cree que está convocado a ir a votar a las urnas, pero sin embargo, ni siquiera mínimamente sus satisfacciones materiales para llevar una vida compatible con la dignidad humana son satisfechas. Una sociedad política pierde su legitimidad cuando la gente cree o la gente descalifica, porque puede darse un caso que la gente diga así: aceptamos la corrupción de un régimen político, porque como se decía, con esto no quiero legitimar a Stroessner, solamente que si en la época de Stroessner mucha gente decía sí, hay contrabando de corrupción, pero es el precio de la paz. Después la gente consideró que la corrupción era tan grotesca que dijo no, ese no puede ser el precio de la paz, y la gente celebró la caída, el golpe de Estado del 3 de febrero. También, repito, hechos bochornosos como los acontecidos ayer, no, los hechos no acontecieron ayer. Ayer se dieron publicidad de estos hechos. Un juez, Osmar Legal, un juez que es garantista, imagínense ustedes, un juez que tiene que defender a los procesados, garantistas. Encuentra en una investigación judicial hechos, datos, informaciones que significan nuevos hechos punibles, nuevos delitos, nuevos crímenes. Y estamos desde ayer inmersos en algo que verdaderamente no nos tiene que sorprender a los paraguayos. No es la primera vez que estamos viendo esto, ya pasó esto en anteriores ocasiones y ya es un problema sistémico. En este caso, un juez que tiene la obligación de denunciar, cualquier funcionario público conocedor de un delito que afecta al Estado paraguayo tiene la obligación de denunciarlo. El juez legal lo hizo como corresponde, pero convengamos que no es un hecho aislado en el manejo, en la gestión política, administrativa y jurisdiccional del Estado paraguayo. Pero ¿qué significan estos hechos? Más allá que en muchos casos
Mucha gente pudorosa dice, esto da asco. Pero hay mucha gente que dice, no puede seguir la impunidad en el Paraguay. Porque ¿qué está demostrando lo que sucedió ayer con el finado Lalo Gómez? El hecho de que se haya descifrado su teléfono, se haya recogido la información. El hecho de que un diputado que es ex miembro, porque renunció del jurado de enjuiciamiento, haya intermediado para favorecer a 3 fiscales en casos toditos dudosos en donde supuestamente ameritaba, supuestamente digo porque no conozco a fondo los casos, la destitución de estas fiscalas. ¿Qué está pasando en el Paraguay? Imagínense ustedes, nosotros decíamos en la época de la dictadura y también en un momento de la democracia, la política escamotea la independencia del Poder Judicial. Y decíamos, no, los mecanismos para nombrar jueces, fiscales, es un equivocado. Tanto el Consejo de la Magistratura y después el Jurado de Enjuiciamiento no funcionan. La gente que dice eso parece que tiene razón. Pero ¿cuál es el elemento más grave? El nuevo elemento que evidencia una situación totalmente nueva, novata para todos nosotros. Virginal, si quieren llamarle. Acá está la política y acá está el Poder Judicial. Tradicionalmente la política escamoteaba la independencia del Poder Judicial. Hoy, sin embargo, entre la política y el sistema judicial intermedia el narcotráfico. Eso es verdaderamente gravísimo. O sea, no hay ya, obviamente seguirán habiendo vínculos directos, porque esto es un matrimonio sin divorcio. Lastimosamente, en esta democracia no hemos podido consolidar un poder judicial independiente. Entonces es lamentable que hoy la intermediación entre la política y los órganos jurisdiccionales o los órganos encargados de velar por la probidad, el pudor, el buen nombre de la justicia paraguaya, lo hagan un hombre que era el diputado, que fue asesinado en determinadas circunstancias, sin respetarse su fuero, fue asesinado. Pero ese hombre mediaba. ¿Cuántos otros mediadores que están involucrados en el narcotráfico, en cualquier tipo de corruptela, hoy en día son el puente a partir del cual o sobre el cual la influencia de la mafia es la que facilita la conciliación entre o mejor dicho, el sometimiento de la justicia, no ya al mandato de la política, sino al mandato de la mafia vinculada al contrabando, de la mafia vinculada a la patria contratista, de la mafia vinculada al narcotráfico, etcétera, etcétera. Atención, sociedad paraguaya, paraguayos, si después nos sale un Maduro, si después nos llega a salir un Maduro, que la gente no se sorprenda y diga por qué hemos llegado a esta situación extrema. Hoy estamos inoculando en la sociedad paraguaya la impunidad, la corrupción, la estamos tolerando. Hoy está fermentando dentro de la sociedad paraguaya los defectos que terminan descomponiendo y deformando una sociedad democrática. Porque en la sociedad democrática el poder se funda en la soberanía popular, pero tiene los límites, la orientación, la axiología, los valores, los frenos que le pone la moral y la ética. Si seguimos con una política divorciada, neutral a los valores morales, el día de mañana no me vengan a decir por qué tenemos Nicolás Maduro en la República del Paraguay. Enseguida vamos a hablar de los teléfonos celulares, la educación y luego de la guerra comercial que se está instalando en el mundo. Enseguida, después de la pausa, seguimos mirando lejos. Bueno, estamos con la licenciada o máster, doctora Alejandra Fuich,
para hablar de un tema que es muy importante, leí unas declaraciones de ella, empiezan las clases ahora, están empezando las clases, y uno siempre ve a los niños pegados a los aparatos telefónicos. Yo por lo menos le he recomendado a mi hija que le sacara a mi nieto el teléfono. ¿Hice mal? ¿Cuántos años tiene tu nieto? 2. Ay, no hiciste mal. ¿No hice mal? No hiciste mal. Eso para que mi hija me respete un poco. O sea, 2 años y 6 meses. ¿Cómo hay que tratar a los niños y los aparatos telemáticos? Con cuidado y con cautela. Porque no, o sea, están las recomendaciones oficiales de cuánto tiempo de pantallas tiene que tener cada, o sea, según las edades, ¿verdad? Cuánto es lo máximo y qué tipo de pantallas y qué tipo de cosas. Entonces, típicamente menos de 1 año y medio, menos de 2 años, se suele recomendar 0 pantallas para los chicos. A ver, ¿cómo? ¿0 pantallas? 0 pantallas. 2 años. Ah, 0 pantallas. 0 pantallas, salvo para videollamadas con familia. Es la única excepción que se hace, claro, salvo videollamadas con familia. Claro. Entonces, que no es tampoco, ay, entonces no le vas a hablar a tu abuela, sino no, tenemos que fomentar las relaciones familiares. O sea, pero a ver un poco, entonces si hay una limitación, te pregunto, porque ya saliendo un poco del campo de la niñez, los mayores. Sí. Uno ve que yo creo que cualquier ser humano hoy en día pasa, o sea, varias horas del día. O sea, uno va al gimnasio y la gente hace un ejercicio, después se va y empieza a chatear o a ver quién le llamó. Bueno, ¿cuántas horas al día promedio vos pensás que el ser humano, no sé si hay un cálculo, una cosa? Y se está usando 6, 7 horas al día, si no es más. Depende de si la persona trabaja con el celular, si es, por ejemplo, no sé, una persona que trabaja en el Instagram o que tiene que andar respondiendo WhatsApp para su trabajo va a usar muchísima más pantalla. Y también se va a distraer más, porque en el camino entre los WhatsApp de los clientes, clan, 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 va a entrar a su Instagram para mirar o a la red social que sea. Y decime una cosa, la relación que existe, bueno, hoy es una suerte de intermediación en las relaciones humanas, los medios telemáticos. Pero para un niño, volvamos un poco a la niñez, sí, o a la adolescencia, jóvenes que empiezan el colegio ahora. ¿Por qué qué tiene de positivo y qué tiene de negativo estar todo el día prendido de un teléfono? ¿Qué tiene de negativo? Podemos empezar, ¿verdad? Porque es mucho más fácil y porque la gente conecta más con eso. Porque negativo tiene el necesitar algo como un intermedio para poder relacionarme. Algo que se quejan, por ejemplo, mis pacientitos en el consultorio me dicen, no me quiero a los 15, mi mamá dice que soy antisocial, pero antisociales son mis compañeros que están en el baño mirando en el Instagram y mandándole mensajito privado a la chica que le gusta mientras están vapeando en el baño, en vez de irse, hablarle y encararle a la chica que le gusta. Y él me dice, para hacer eso me quedo en mi casa. Entonces, es el estar necesitando esa intermediación para poder, decir, y quita un poco la espontaneidad de yo sentada acá contigo, donde no puedo pensar y borrar mi mensaje y decir, yo ya dije, y ya dije al aire. O sea, si digo macana, digo para todo el mundo. Entonces, es como que cuesta más tener el filtro automático prendido. ¿Y qué tipo, un niño que vive pegado a todas estas cosas, o que dedica varias horas de su día? Porque muchas veces los padres le dicen, va, toma el teléfono para no molestarme. O sea, es una salida, yo he visto esto, no sé si... O sea, tomar el teléfono y juegan o lloran los niños y hay que darle para que deje de llorar el teléfono. Mi pregunta es, ¿qué efecto tiene neurológico? Si tiene un efecto neurológico, neurológico, y después quiero saber el efecto afectivo, emocional que tiene. ¿Hay un efecto neurológico? Hay un efecto. ¿Un niño que nace todo el día con esto? Hay un efecto neurológico en el sentido de que se te acorta el periodo de atención. O sea, mis neuronas se concentran menos. Sí, o sea, y se prolonga afecta al cerebro. menos. Afecta directamente al cerebro. Afecta al cerebro. Afecta
acaba de salir un estudio hace ahora, en el 2025, donde justamente hay una relación de muchos otros estudios, de, sobre todo en los niños más chiquititos, el uso de pantalla a los 2, 3, 4 años, tiene relación con no poder inhibir, no poder controlar los impulsos, inhibir estímulos no importantes y tener flexibilidad de pensamiento a los 5 o 6 años. O sea, el aparatito te impide todo eso. Sí. ¿Te impide que un niño tenga imaginación? Sí. ¿Por qué? Porque le estás quitando la posibilidad de imaginar otras cosas. Lo que está viendo ahí es muy rápido, es muy editado. O sea, sobre todo, depende de qué están viendo, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté viendo TikTok o los shorts, los videos cortos de YouTube o los reels de Instagram, que están diseñados para ser rápidos. 10 segundos, 20 segundos, mi atención, ya, tan, 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 ¿verdad? Y que están luego acelerados, ya en 2X, y ya hablan y hacen la pausa y entonces sigue. O sea, ya es para, hace que la interacción humana normal ya sea lenta. Entonces, eso sí afecta la capacidad de sostener. Que no es lo mismo que si el nenito o la nenita está sentado viendo Bluey o Peppa, algún episodio de algo que puede estar en YouTube, puede estar en el celular, ¿verdad? Pero que tiene una historia, tiene un inicio, un nudo, un desenlace, tiene que mantener el hilo conductor, es súper diferente. ¿Y qué diferencia existe entre la persona que hoy en día cree que es culta porque está permanentemente informándose a través de las redes, de mi punto de vista de una manera muy precaria, ¿verdad? Pero con la que lee el libro, ¿hay alguna diferencia entre un niño que es preferible para un padre? A mí mi papá me decía, lee este libro. O darle al hijo, no leas el libro, toma el teléfono y investigame en YouTube, qué sé yo, o ver ¿qué es mejor? Son diferentes. Porque no es lo mismo tomar el coso y mira cualquier cosa, ¿verdad? Que anda, investigar y aprender a hacer una búsqueda y verificar tus fuentes. O sea, por ahí va un poco diferente. Pero estar scrolleando, o sea, estar nomás ahí en YouTube y ver lo que me tira el algoritmo, por supuesto, no es preferible. O sea, es mucho mejor leer un libro. Los niños reciben lo que, de acuerdo a los algoritmos, le envía, digamos. Así mismo. Entonces ven, o sea, el algoritmo está súper entrenado. Entonces detecta con qué se quedó más el niño y a qué le apretó adelantar o más rápido. Y entonces eso es lo que después te va tirando. Estos aparatos, ya sean los mayores y también en los niños, son una suerte de herramienta para amortiguar, para paliar la soledad. Pueden ser. ¿Cuánta gente no está teniendo conversaciones con ChatGPT hoy en día? ¿Qué quiere decir ChatGPT? ChatGPT, el sistema de inteligencia artificial, el modelo de lenguaje. Yo hablo con una máquina. Claro, yo me siento y hablo con la máquina. Y decir, bueno, no salgo, pero me quedo a ver TikTok. No salgo y me quedo a ver TikTok. Y veo la vida de otros en TikTok y veo lo que otra gente hace. O sea, para mí es una cuestión de la sociedad que nos tenemos que preguntar qué es lo que estamos haciendo. No solamente los niños y los celulares. Bueno, me imagino que los niños seguirán el ejemplo de los mayores que lo ven. Sí, en el ejemplo de los mayores, pero y también es, o sea, dijiste ahí algo en un momento, de que le da el teléfono para que se calle. Ese sí me preocupa muchísimo. Eso me preocupa muchísimo como psicóloga por varias razones. Uno, porque no, o sea, para que se calle, no está aprendiendo tolerancia a la frustración. Dos, está aprendiendo a hacer berrinche. O sea, perdón. Para que se calle quiere decir que no tiene tolerancia a la frustración. Claro, porque uno tiene que aprender, digamos, a ser derrotado, Claro, a esperar, a tener otras cosas que no sean ese teléfono. Si estoy en un lugar y me tengo que callar, tengo que aprender a callarme. Pero mi mamá tiene que tener la paciencia para guiarme, ayudarme a ver cómo me tengo que callar. Entonces, es mucho más fácil, ¿sabes qué? Toma. Está ahí con su cara de zombie. En vez de ayudarle al niño a regularse. Ahí estás aburrido, mi amor. ¿Querés un poco de agua?
¿querés que hagamos esto? Mira, el doctor todavía no nos puede atender, vamos a callarnos, vamos a pintar, traje tus marcadores. Diferente. ¿Genera esto en el niño o sea, no despierta, digo yo, porque ven un mundo que no es el mundo de lo cotidiano? Uno está en las redes y ve cosas, bueno, primero mujeres hermosas, autos lindos, actrices, actores, futbolistas, fortuna, dinero, digamos, lo visual que se ve. Sí. Porque también yo creo que uno puede entrar y leer un libro también de manera digital, pero creo que es lo que menos se hace. La pregunta, ¿eso no genera una revolución de expectativas en la gente y en los niños también, Sí. verdad? Por supuesto, en los niños, en los adultos, en todo el mundo. O sea, es como, a ver, hace 30 años veíamos revistas. Nos llegaba la revista Gente y la revista Caras, todas photoshopeadas y todas las diosas ahí. Entonces, ya eso influenciaba muchísimo la imagen corporal y la insatisfacción corporal de las mujeres, por ejemplo. Y esa era una revista, 2 revistas que encontrabas en la sala de espera de tu peluquería y de tu médico. Ahora, ¿dónde está eso? Todo el día a mi alcance en el celular. Estoy bombardeada todo el día. Y nuestro cerebro no evoluciona tan rápido como para entender de que eso nos afecta. ¿Qué implica que uno va a un restaurante y ve que la comida, la gente le saca una foto al plato de comida, y después también lo que se llama selfish, que todo el mundo se está fotografiando y vos de repente, yo porque hago deporte, de repente veo que hay gente que camina cada 100 metros se saca una foto? O sea, ¿qué está revelando de la psicología humana? Narcisismo, amor propio, uno se cree tan lindo que se quita 100 fotografías caminando 5 kilómetros en Ñuazú. ¿Cuáles? ¿Qué pasa? Yo entiendo que el atardecer, un árbol o algo, pero ¿qué implica que uno esté fotografiándose, o el plato de comida, o fotografiando todo? ¿Qué implica eso? ¿Eso sustituye a la memoria? ¿La gente quiere un archivo? ¿Qué busca la gente con eso? Depende, no te puedo decir una respuesta que sirva para todo el mundo, porque sí, para muchos es narcisismo y para otros es una forma de amor propio, de animar, porque venimos de generaciones de gente que no se animaba a salir enfrente de la cámara porque salgo fea, que no me miren, y entonces es una cuestión de, mira cómo salgo, tuc. Yo me acabo de sacar 2 selfies ahí afuera y ya subí, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque me gustó. Pero de ahí a que estoy sacando selfies a cada paso y que mi vida está como está como preparada para la selfie y ahí poso, es como una vida ante las cámaras. Todos hoy en día somos la estrella de nuestro propio reality show en las redes. Y el hecho de que la gente, porque has visto que muchos políticos o miembros del Poder Judicial han sido denunciados porque dicen, bueno, gana tanto, pues se pegó tal viaje. ¿Qué gana la gente fotografiando y mostrando que está en este lugar, está acá, que quiere un estatus social? La gente, porque, ¿o qué busca más? ¿O demostrar que está feliz? ¿O qué busca la gente? Todas las anteriores, opción correcta de todas las anteriores. Busca mostrar estatus, mira dónde yo estoy, y mira dónde yo estoy y vos no. Busca, mira qué lindo, mira qué feliz estoy. Busca, y mucho también es documentar. Porque con tanta información que tenemos hoy en día, se nos olvidan demasiadas experiencias. Vos pensá cuántas fotos te sacaste en tu infancia. Yo en la mía ya me saqué más. Y la infancia de mis hijos es así, tipo, Dios mío, una cama más o menos, por poco no son las estrellas de su propio reality show. Entonces, es como el documentar para recordar, para tener... Hoy nadie va a tener tiempo de poder recordar todo lo que grabó. No. Imposible. No. Y no creo que la gente tenga tiempo. Si la gente quiere fotografiar el presente, no creo que tenga tiempo de mirar el pasado, me imagino yo, ¿verdad? Y miran y después se pierden la nube, o si no, ahora hay programas de inteligencia artificial que justamente te ayudan a unir tus fotos en una experiencia y te arma tu álbum de recuerdos, cosas así. Yo siempre he sido malo para la matemática, pero desde que vino la máquina de calcular que tenés en el teléfono, soy aún peor. Sí. La pregunta que te quiero decir, el cerebro se muscula, se desarrolla utilizando este mecanismo auxiliar, o el hombre está perdiendo su capacidad de autorreflexión, de autorreferenciarse a sí mismo con estos aparatos. Depende.
Esa es mi respuesta favorita como psicóloga. Por ejemplo, yendo al ejemplo de la matemática, ¿verdad? Lo que pasa ahora es que hay tantas cosas que hay para saber que ya no podemos ser generalistas en el mundo. Ya alguien va a necesitar entender mucho más de lo que es el concepto de la política, lo que se ve y lo que no se ve, y alguien va a tener que saber hacer las sumas en su cabeza y ya no van a ser la misma persona probablemente. Así me cuenta mi papá que era cuando surgieron las calculadoras en la Facultad de Ingeniería y tuvieron que dejar de aprender la tabla de logaritmo. Se van a caer todos los edificios, este va a ser el fin de la sociedad cuando... Y no, ahí está la tabla de logaritmo en el museo de su empresa de ingeniería, como un lindo recuerdo. Hoy en día probablemente pase lo mismo. O sea, van a haber muchas cosas, tipo de operaciones de baja intensidad del cerebro, que vamos a poder dejar de hacer. Está bien, unas cuantas sumas, a alguien le joroba más y a otro menos. Pero el día que perdamos la capacidad de analizar, reflexionar, pensar críticamente, evaluar, ahí vamos fritos. Yo siempre digo que el cerebro es el estómago de la mente. Si el cerebro no funciona, ¿cómo digerimos? Si el cerebro está acomodado a que apretar un botón y me salga tal cosa, ¿cómo hacemos la digestión para entender toda esa inmensa, esa condición oceánica de informaciones que existen? Y aparte muchas son cosas totalmente superficiales. ¿Cómo el niño o el mayor discierne si no tiene una educación sólida? Esto es útil, esto no es útil. Y es ahí donde tenemos que tratar de entender cómo se está digiriendo la información, cómo se está presentando la información en vez de simplemente censurar. Te doy un ejemplo. Si las cuestiones se aprenden en videos en 20 segundos, una de las cosas que se pueden hacer en el colegio es, en vez de sentarme y copiar 500 párrafos sobre la independencia del Paraguay, fingís que sos un prócer, jugás a ser un prócer y hacer un TikTok sobre tu noche del 14 de mayo de 1811. Estamos aquí, a punto de salir. O sea, y eso te va mostrando que necesitas entender y estás transmitiendo en una forma que el otro va a entender. O sea, usar esas herramientas y esas formas de comprender. O sea, usar esa herramienta que es, en algunos casos nos sirve de otra manera para que despertar la comprensión del que te va a ver a vos cuando vos te filmaste. Sí. Yo soy el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, Pedro Juan Caballero. Sí. Digamos, eso vale, eso agrega valor. Agrega valor y sobre todo para quien jugó a ser el doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Porque él es el que tuvo que pensar para hacer el TikTok de 20 segundos de manera adecuada. Porque si no, ¿qué pasa? Se llenan las redes de contenido que se hace con inteligencia artificial, con noticias falsas, que es lo que alguien quiere que yo vea y se le da el algoritmo. Entonces, ¿qué quieren ser los niños hoy? YouTubers. Bertrand Russell decía, el hombre teme más al pensamiento que a la muerte. Mi pregunta es la siguiente, estos aparatitos, que para mí son distractores, para mí, pero no soy especialista, te sirven para evadir y para evitar. O sea, me parece a mí, no puedo juzgarlo muy a fondo, no soy un conocedor del tema, pero sale un hombre más reflexivo, un hombre dependiente que creció toda tu vida, hasta dicen que se la corta el dedo, que los dedos de las manos van a ser diferentes. No sé si es cierto o no eso, pero mi pregunta, ¿puede significar que hagamos un ejército de gente de menos nivel de razonamiento, que decline la razón a favor de la estupidez humana? Claro que puede. Yo soy la pesimista acá número 1 y claro que puede. La cuestión es por qué no hacemos que eso no suceda. Y enseñamos ¿qué hay que hacer eso? Enseñar de que es una herramienta. Y todo lo que uno puede acceder mediante eso. Porque antes de que haya el celular, o sea, en tiempos anteriores al celular, también podíamos mantener ignorantes a una gran cantidad de personas, quitándoles nomás la posibilidad de acceder al conocimiento. O sea, de alguna manera, vamos un poco a los pros, de alguna manera también te democratiza el acceso al conocimiento. Porque si sabes utilizar. Si sabes utilizar, porque con 1000 ya cargas un paquetito de saldo. Entonces, ahí qué pasa, por ejemplo. Pero la gente quiere el conocimiento, quiere la estupidez. A mí me parece que la gente quiere más la estupidez con esta cosa. Y la gente siempre quiere más la estupidez, en todas partes. Pan y circo ya decían hace siglos.
O sea, Siempre la que, gente quiere más la estupidez. O sea, esto entonces es un estímulo a la estupidez humana. Pero también para quien ya busca cosas interesantes, o sea, para quien ya busca entender más, es un camino a otras realidades, es un portal a ver nuevos mundos, es un portal a leer lo que pasó anoche. Entonces, si yo sé usar en mi clase la inmediatez del celular, puedo, cuando tengo que discutir en una clase de ética, puedo agarrar y decir, bueno, saquen esto y busquen la información sobre lo que pasó ayer de la investigación que salió sobre los jueces y los diputados. Bueno, dale, vamos a discutir esto, en vez de el libro en el que leen. Las autoridades son las encargadas de velar por el bienestar del pueblo, que es así tan abstracto que no significa nada para ellos. Pero si lo otro le traes, podés tener una clase muchísimo más rica. O sea, digamos que con esto, si se usa bien, puede haber una suerte de mayor interacción en el aprendizaje y mayor dinamismo. Y mayor comprensión también, que estábamos hablando de esa capacidad de comprender y de pensar críticamente. Pero necesitas tu persona intermediaria, tu profe, para eso. Tu profe que sepa hacer, o en tu casa, vos como mamá, vos como papá, vos como abuelo, o sea, que podamos decir, yo sé usar esto, yo me siento a tu lado para mirar. Por último, pues, pero quiero que te explayes, ¿cómo afecta esto en la expectativa, en la sexualidad de los niños? Cuando tienen acceso a pornografía, a miles de cosas, ¿cómo interactúa un niño que quizá a los 8 años puede ver, en fin, escenas obscenas o desnudos obscenos? El desnudo artístico es otra cosa. Estoy hablando de desnudo sí. obscenidad. ¿Cómo afecta eso? Y ahí me agarro mi cabeza, ya, Dios mío, qué desastre, porque es uno de los peligros más grandes. O sea, justamente ahí está el peligro del uso sin supervisión de los celulares. Es el acceso de los chicos a cosas que no tienen por qué saber. O sea, cosas que no tienen por qué saber, que les llegan a través del algoritmo, a través de los videos, a través, o sea, entonces, demasiado fácil es encontrar porno en YouTube. Bloqueado supuestamente, pero demasiado fácil es encontrar. Y entonces, y al estar tan libre, no sé, antes tenían que rebuscarse más y ir a buscar la Playboy que estaba del hermano del amigo, el no sé qué, y juntarse entre todos a mirar. Que es súper diferente que el que hoy, clink, 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 y miras de que te estira y no es lo que deberían estar viendo. Y distorsiona las expectativas. Quebranta así, la moralidad convencional, digamos, esta interacción de los niños, los jóvenes con esta nueva... Porque dicen que algunos se mandan fotos desnudos. Ah, sí, los nudes. Ese es cosa del día a día para los adolescentes. Padres de adolescentes, vayan a ver los teléfonos de su hijo. Y bueno, y eso fragiliza, digamos, las bases morales. Fragiliza muchísimo porque se pierde el sentido, ¿verdad? Entonces, mandarse nudes ya es una forma de interacción sexual hoy en día. Y no es lo mismo que una chica de 25 esté mandándose usando Signal, que es un WhatsApp, pero con mayor privacidad, y que sepa exactamente qué hacer, a una nena de 13 años que le dijo su compañero, que le dijo su ñembo novio, que le mande fotos, y entonces la nena manda las fotos y no sabe cómo apretar ese para que se vea una sola vez, que igual puedes recuperar ese que mandaste que se vio solo una vez, véanse. Entonces, jorobado es, y peor cuando todos y todas están haciendo eso. O sea, entonces la iniciación sexual se está dando más de esa manera. O sea, siempre luego fue de muy chiquitita en nuestro país, convengamos. Pero hoy en día está mediado de esa manera, entonces se desdibujan un poco los límites. Por último y corto, el hecho de que vos estés todo el día prendido, estos medios facilitan que los jóvenes puedan acceder con más facilidad al trago, a las bebidas alcohólicas y a las drogas. Y se ve más, entonces pueden normalizar más el uso, porque ahora ya mi tribu no soy solo yo y los perros que están alrededor mío, sino ahora yo ya veo lo que hago yo, lo que hacen los perros, el amigo de mi amigo, el amigo de mi amigo, el amigo de mi amigo. Entonces
se me normaliza mucho más. Se legitima. Bueno, estuvimos con Alexandra Fuick, muy interesante. Creo que hay que tomar en serio lo que acaba de decir. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias por todo y espero que le hagan caso y le revisen a los chicos lo que están haciendo en las redes. Ok, enseguida con Fernando Masi. Bueno, los que están informados de la política exterior se habrán dado cuenta de que hay, o digamos los inicios, daría la impresión de una guerra tarifaria comercial que interrumpe aquello que todo el mundo pensaba, la globalización, la apertura de los mercados, la porosidad de la soberanía de los estados nacionales o el eclipse del Estado-Nación, la integración económica, la movilización del capital, de la mano de obra. Y hoy en día tenemos un presidente en Estados Unidos que parece que está retrocediendo, está volviendo a retroceder. No, pero un momento, a mí me están, tengo balanza negativa, tengo que poner tarifas. Fernando, ¿cómo vos ves este nuevo escenario con Donald Trump en el mundo? ¿Se va a quedar solamente esto con Canadá, México y China? ¿O pensás que acá van a haber medidas generales que van a terminar afectando a todos los países? Yo creo que va a ser una cuestión más bien selectiva, pero este es un escenario que ya habíamos vivido con el primer gobierno de Trump. También coincidió eso con el hecho de que no solamente Estados Unidos, sino que otros países desarrollados empezaron con una menor apertura comercial. Se retrajo el comercio, no solamente por el COVID, sino que antes del COVID. Y se utilizaron muchas medidas proteccionistas, no solamente de parte de Estados Unidos, sino que también de Europa. Y paradójicamente es en el mundo asiático donde más apertura comercial se ha manifestado en los últimos 10 años. Y teniendo como líder a la propia China. Entonces, este segundo mandato del presidente Trump parece que con más furia, para ponerlo de una forma, con respecto a esta cuestión arancelaria y comercial. Pero acá hay que tener en cuenta dos cosas. Una, me parece a mí, una cuestión que es ideológica de cómo puede pensar un presidente conservador que paradójicamente es contradictorio al pensamiento republicano con respecto al comercio libre, porque han sido siempre los republicanos los que han estado más a favor del comercio libre que los demócratas. Sin embargo, este es un presidente conservador republicano con características distintas. Entonces, por un lado está su discurso, ¿verdad? Y por otro lado está, es decir, yo voy a utilizar estas cuestiones de arancelarias porque quiero negociar un mejor trato con los Estados Unidos, ya sea de parte de México, de Canadá, de Panamá, con respecto a los costos de las embarcaciones norteamericanas que pasan por ahí. Es decir, la estrategia de Trump, no solamente en términos comerciales, ha sido siempre, bueno, yo tomo una decisión fuerte y ahora con esa decisión fuerte yo quiero negociar, a ver qué logramos hacer. Por eso uno ve que, por ejemplo, bueno, se le da un mes de tiempo a México para negociar. La misma cosa con Canadá, ¿verdad? Se está negociando con Panamá con respecto al... No es que hay que creer muchas cosas de que va a tomar el canal de Panamá, de que Canadá va a ser el estado número 51 de los Estados Unidos, o que va a invadir Groenlandia, que en sí ya tiene una base militar norteamericana. O sea que hay que tratar un poco de entender el discurso de Trump y también la estrategia para negociar. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Estados Unidos parte de la base, yo voy a proteger mi economía, y tiene Estados Unidos la capacidad endógena, la capacidad instalada para verdaderamente entrar a un mundo donde, como vos decís, Asia-Pacífico, es desde el punto de vista comercial mucho más abierto, mucho más libre, mucho más poroso. O sea, y China está demostrando, o Rusia con los embargos creció 3%, y vos estás demostrando que hay un dinamismo, se nota un dinamismo en otros países, la India,
O sea, tiene Estados Unidos la capacidad. Vimos hace poco que una empresa de inteligencia artificial china en un día hizo caer el valor de las acciones de las otras empresas norteamericanas que cotizan en Wall Street 30%. O sea, ¿hay esa capacidad endógena americana para que Estados Unidos sea competitivo? Y Estados Unidos es competitivo en este estadio de la economía norteamericana, es competitivo en todo lo que sea alta tecnología y en servicios. Ya ha pasado ese estadio de la competitividad en la manufactura básica, en la manufactura media, bueno, sigue siendo muy competitivo, por supuesto, en los commodities agrícolas, ¿verdad? Pero está en otro estadio y estamos en un mundo globalizado. Es muy difícil pensar que en un mundo globalizado, es decir, pensar que Estados Unidos pueda aislarse totalmente. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la mano de obra, de los 7 millones, 11 millones de migrantes ilegales que están en los Estados Unidos, lo que te dicen los productores norteamericanos que están utilizando esa mano de obra es de que no es que no van a poder encontrar un reemplazo por mano de obra norteamericana, sino que inmediatamente lo que va a suceder es una quiebra de muchos negocios porque inmediatamente no lo van a poder reemplazar. Y en segundo lugar, la mano de obra norteamericana es más costosa, ¿verdad? Y así como la mano de obra norteamericana es más costosa para ciertos servicios e industria, también son los insumos, ¿verdad? Que Estados Unidos importa de otros países a un menor costo para que su industria siga siendo competitiva localmente o internacionalmente. Ahora, el hecho de poner tarifas, o sea, yo importo de Canadá, cuesta 25% más caro. Importa muchos productos y energía también. Sí. O sea, eso no va a tener, o de México hay una pausa por un mes, de China 10%. Eso no va a tener un efecto inflacionario. Sí, en mediano plazo tiene un efecto inflacionario. Los productos han sido seleccionados, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a México se han puesto, o sea, se ha dicho que se quería poner aranceles, tarifas al acero, al aluminio, a la industria farmacéutica y otros productos que en este momento no me acuerdo. Entonces hay que ver cómo eso, en términos de la producción norteamericana, si es tan competitiva con los productos que se importan y que van a hacer que los precios evidentemente suban, ¿verdad? En el caso de los automóviles o los autopartes, evidentemente que eso va a ser inflacionario porque es mucho menor, o sea, la competitividad de las propias empresas norteamericanas que están en México, ¿verdad? Es mucho mayor porque los insumos y la mano de obra son más baratas en México, ¿verdad? Ahora, una pregunta, si aumenta la inflación en Estados Unidos, algunos dicen que la Reserva Federal va a tener que aumentar las tasas de las letras, llamémosle, de los documentos que ellos emiten para captar dinero, esterilizar dinero circulante para mantener bajo un techo la inflación. ¿Eso quiere decir que va a repercutir en Paraguay, o digo, en el resto del mundo, haciendo que el dólar sea una moneda más cara? Claro. Ya hubo un primer efecto, no precisamente porque intervino la Reserva Federal, sino que por el hecho de que se haya elegido a Trump, que es un líder muy fuerte, inmediatamente eso produjo una revalorización del dólar. Pero cuando hay una inflación, por supuesto, la Reserva Federal incrementan las tasas de intereses de los bonos del Tesoro. Eso hace que las otras tasas en el mercado también se incrementen. Eso hace revalorizar al dólar, repercute por supuesto en nuestras economías. Nosotros casi toda nuestra deuda la tenemos en dólares, pero también ocurre un efecto contrario al que se desea, al que desea el gobierno de Trump, porque el gobierno de Trump lo que quiere hacer es reducir el déficit comercial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Reducir el déficit comercial significa también de que las exportaciones tienen que ser más dinámicas y tienen que aumentar las exportaciones, pero con un dólar revalorizado es difícil aumentar las exportaciones. ¿Vos pensás, calcular que todas estas medidas de Trump van a tener éxito favorable para que Estados Unidos, porque la situación económica estaba expandiéndose, ¿no?, en Estados Unidos con Biden, más allá de que
las críticas, pero digamos, estaba creciendo. Sí. ¿Vos crees que esto va a reimpulsar todavía más el crecimiento económico o esto va a enlentecer el crecimiento económico norteamericano? Yo creo que si hay un proteccionismo acentuado que repercute en la inflación, en un alza de la inflación de los Estados Unidos, no creo que sea auspicioso para el crecimiento y el bienestar de los Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que Estados Unidos depende mucho de su crecimiento, de lo que importa en términos de insumos para su propio... Y es muy competitivo, como te dije, en la alta tecnología, pero no es competitivo en otro tipo de manufacturas. De otro tipo de manufactura. Y por supuesto es muy competitivo en la parte de commodities agrícolas, ¿no? Entonces, lo mismo, por ejemplo, que todos los republicanos siempre cuando van al poder en los Estados Unidos, lo primero que hacen es reducir los impuestos, ¿verdad? Pero esa reducción de los impuestos termina beneficiando siempre más a la gente de más altos ingresos que la clase media, porque finalmente no se pueden reducir mucho los gastos internos de los Estados Unidos, porque muchos gastos internos, tanto los republicanos como los demócratas se van a oponer, tienen costos políticos, sobre todo los gastos sociales. Entonces, vos fíjate lo que está pasando ahora, ¿verdad? Vamos a terminar con USAID, Sí. USAID, ¿no? Vamos a reducir, nos salimos de la Organización Mundial de la Salud y entonces nos aportamos más a la Organización Mundial de la Salud. Podemos salir de otras organizaciones, salimos del Acuerdo de París, todo lo que implica algún tipo de aporte, tratar de reducir lo máximo porque se sabe que internamente no se va a poder reducir. Es decir, que ni los propios republicanos van a estar de acuerdo en una reducción muy fuerte, por más de que se haya creado una instancia hoy en los Estados Unidos de reducción de la burocracia del Estado, ¿verdad? Que este señor Elon Musk, que no es muy idóneo en este caso para estar en esa posición, esté anunciando y haciendo este tipo de cortes, pero que son cortes de lo que gasta Estados Unidos afuera, no de lo que gasta adentro. O sea, digamos, USAID está condenado a muerte, digamos, la Agencia de Ayuda para el Desarrollo de los Estados Unidos, o sea, Estados Unidos se descompromete de ayudar a los países subdesarrollados. O por lo menos parece que el presupuesto de USAID va a ser reducido drásticamente, ¿verdad? O sea, está todavía eso de los 90 días que tienen que ser evaluados, qué es lo que hace USAID, o sea, qué es lo que en la óptica del nuevo gobierno debe hacer y qué es lo que no debería hacer más, ¿no? Con respecto a la relación dólar-guaraní, con todas estas medidas, ¿cómo se mantiene? ¿El dólar subiendo, tendencia a seguir subiendo? ¿Se queda estable en donde está? Bueno, digamos, esto tenemos que verlo un poco a mediano y largo plazo. Por el momento, la cuestión del dólar con respecto al guaraní tiene relación mucho con la balanza comercial del Paraguay, tiene que ver con la entrada y salida, de capitales, cuestiones más coyunturales, ¿verdad? Pero sí, evidentemente, en el mediano y largo plazo hay una revalorización muy fuerte del dólar, como ya hubo al final del año pasado, pero si esto es mucho mayor, por supuesto que eso va a repercutir en una desvalorización del guaraní también muy importante. Hasta el momento, la desvalorización del guaraní está siendo muy gradual con respecto al dólar y es un poco lo esperado, ¿verdad? Y la idea de que el dólar deje de ser la moneda de refugio, el ahorro de los países, ¿eso es posible? El BRICS o otros grupos, otros países, vamos a otra moneda, dicen. Yo creo que la cuestión de crear una moneda a partir del BRICS es un poco para, digamos que en las operaciones comerciales se dependa menos del dólar y se pueda tener una situación más, quizás más holgadas, haciendo intermediación con otros tipos de la moneda como el yuan. Por ejemplo, la Argentina mismo tiene deudas en yuan. En yuan.
con China, ¿verdad? Entonces, entre Argentina y Brasil también hay intercambios comerciales que se hacen con las monedas locales, ¿verdad? Eso es un poco para reducir el costo de lo que significa utilizar siempre el dólar. Ahora, reemplazar al dólar, fíjate que el euro nunca reemplazó tampoco al dólar. Y el euro es una moneda muy fuerte. Claro, una moneda, país de economía fuerte. Como país de economía fuerte. Entonces, eso yo diría que hay que ver con el tiempo si realmente... pero yo creo que la intención fundamentalmente del BRICS, y eso no es tanto... Pero si Estados Unidos pierde su liderazgo mundial, por sobre todo la cosa militar, va a afectar al dólar, porque en última instancia el dólar no tiene un respaldo en el oro y se emite dólares, no sabemos cuántos dólares hay en el mundo. O sea, ¿en qué se funda más allá de la economía norteamericana? Pero hay más dólares de lo que es la economía americana en el mundo. Yo creo que se funda fundamentalmente en su poderío económico, fundamentalmente. Bueno, poderío militar, pero el poderío militar también está fundado en el poderío económico que tienen los Estados Unidos, ¿no? Y la proyección de que la economía china en un par de años va a ser mayor a la norteamericana, ¿eso es correcto o incorrecto? Bueno, a ver, en ciertos tipos de indicadores puede ser que la economía china esté por delante de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero si uno toma, por ejemplo, el indicador del PIB per cápita, está muy lejos, ¿verdad?, de los Estados Unidos. O sea, no es una cosa, no es una cuestión solamente de cuánto tiene el peso comercial que puede tener China en la economía mundial y que puede tener los Estados Unidos, o en términos de inversiones, ¿verdad? Uno puede comparar dependiendo de qué tipo de indicadores para saber si la economía china... pero en forma global yo creo que todavía la economía china en forma global no va a superar a los Estados Unidos por los años que vengan, digamos, ¿verdad? ¿Por qué decir que no? Ha crecido muchísimo y las proyecciones dicen que en algunos casos de que Estados Unidos en 20 años será el 14% de la economía mundial. Bueno, en 20 años... o menos, en 10 años y China será el 20%. Bueno, en 10 años ya es un poco largo plazo, por eso te digo, inmediatamente no lo creo, ¿verdad? Esta situación actual, ¿cómo afecta el precio de los commodities, combustibles, soja, del cual nosotros dependemos? La situación de estas guerras comerciales, un dólar fortalecido, ¿cómo nos afecta a nosotros en términos de soja, por ejemplo? Bueno, el precio de la soja un poco depende de la oferta y la demanda y de lo que finalmente determina Chicago. En este momento el precio de la soja está en una época con un nivel bajo, una época de nivel bajo del precio de la soja. Eso depende de la oferta productiva, ¿verdad? De repente paradójicamente una sequía, ¿verdad? Puede ser muy mala para nosotros en la producción de soja, pero... ¿Eleva el precio? Eleva el precio. No tanto por el caso del Paraguay, sino que si hay una sequía, como ocurrió hace unos años en la Argentina, claro, entonces eleva el precio, ¿verdad? Pero paradójicamente eso tampoco es bueno para el productor, porque también pudo haber no solamente en Argentina, sino que un poco en Paraguay, y tampoco tenemos la capacidad de producir todas las toneladas que tenemos que producir o que proyectamos en el año, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que esto está muy... Es decir, no manejamos, somos tomadores de precio, no manejamos el precio internacional, tampoco manejamos el cambio climático, ¿verdad? Entonces, y decimos una cosa, la perspectiva de la economía paraguaya para este año. La soja va a ingresar menos por soja de lo previsto, porque el precio está bajando. O está bajo, digamos, $300 la tonelada, creo, si no estoy equivocado. 300 y tanto, sí. 300 y tanto. Estuvo en 500 hace un par de años. Sí. Ahora está en 300 y tanto. Y no sé cuál ha sido la capacidad de cultivo. 9 millones y algo de toneladas se espera, 9 millones y medio. Sí. El año pasado hubo un récord de producción en cuanto a toneladas, un poco para compensar la caída del precio. Pero este año
los productores están viendo de que si bien es cierto que no va a haber una sequía como otros años que fueron fatales, digamos, sin embargo va a haber una suerte de sequía que no va, que probablemente no haga cumplir con lo proyectado en términos de toneladas. Entonces, si el precio se mantiene, probablemente en términos de valor ingrese menos dólares en términos de exportación. O sea, eso quiere decir que el dólar, la tendencia en el año con este elemento es mantener a la alza. Sí, menos dólares por soja. Claro, lo que hay que ver. Claro, en principio, digamos que un elemento que incorpora muchos dólares al sistema económico. Es un elemento que incorpora muchos dólares, pero hay que ver todo, digamos, claro, todo el cuadro. Bueno, sí. Estuvimos con Fernando Masi. Gracias, Fernando. Muy lúcido todo tu análisis, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche.